Bienvenidos al devocional diario de la IBC Corregidor. Esperamos que Dios te hable en este día. Muy buenos días, estimados oyentes. Gracias por estar en este segmento Bendecidos en Cristo. Gracias por acompañarnos día a día en la meditación de la palabra del Señor. El día de hoy vamos a meditar en Romanos capítulo 13, del verso 1 al 2. Y para ello vamos a dar lectura a esta porción de la palabra del Señor. Dice el texto: sométase todas las personas a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. A esta porción de la palabra del Señor lo he titulado Las autoridades establecidas por Dios. Lo primero que debemos notar aquí es el reconocer la soberanía de Dios en las autoridades establecidas, ¿sí? Y para ello debemos recordar que en una oportunidad los sacerdotes y los escribas quisieron tentar a nuestro Señor haciéndole una pregunta. La pregunta fue: ¿es lícito dar tributo al César o no? Y nuestro Señor en Lucas capítulo 20, verso 25, dio una respuesta que hoy en día nos enseña a mirar dos tipos de autoridades. Él dijo, entonces les dijo, pues dad a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esto nos hace ver que hay dos tipos de autoridad aquí en la tierra establecida, la humana y la espiritual, ¿sí? Y las dos han sido instituidas por Dios. Toda autoridad es establecida por Dios. Lo segundo que debemos notar entonces es que debemos entender la línea de autoridad que nos rodea. Y para ello he notado tres. Uno es el matrimonio, el segundo es el gobierno nacional y local, y lo tercero el gobierno eclesiástico. Ahora empecemos con el primero, el matrimonio. Esta institución ha sido la primera institución humana que encontramos en Génesis capítulo 2, verso 24, establecido por Dios. Dice el texto: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y será una sola carne. Es Dios mismo dando la primera institución humana aquí en la tierra en un matrimonio. Pero notamos que esto tiene también un orden después del pecado. En Génesis capítulo 3, verso 16 nos dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y aquí notamos claramente cómo Dios, a consecuencia del pecado, pone a Adán como cabeza de hogar y a Eva como ayuda idónea. Por lo tanto, la mujer debe aprender a obedecer o a someterse a su esposo. Lo segundo que notamos entonces es el gobierno nacional y local. En Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13 al 14 nos dice: someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Por lo tanto, nos exhorta lo mismo que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 13, verso 1, que ya hemos leído, nos dice: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Por lo tanto, el apóstol Pedro también nos hace recordar que debemos someternos a toda institución humana, ¿sí? Ya sea al rey como autoridad o a los gobernadores. Por lo tanto, nuestro deber como creyentes debe ser obedecer aquellos mandatos, aquellos lineamientos que han dado ellos para el bien de la sociedad, para la convivencia entre las personas en un lugar, ¿sí? Y todo eso está establecido para el bien de todos. Por lo tanto, esa es la función que cumplen las autoridades: castigar a los malhechores y alabar
a los que hacen el bien. ¿Sí? Lo tercero que debemos notar entonces es el gobierno eclesiástico. En Efesios capítulo 4, verso 11 al 12 nos dice el texto: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Aquí notamos claramente cómo Dios en su iglesia, como nuestro Señor Jesús en su iglesia, estableció líneas de autoridad. Así es que hasta aquí hemos visto, primero, reconocer la soberanía de Dios en las autoridades establecidas. Lo segundo, entender la línea de autoridad que nos rodea, que ya vimos que el matrimonio tiene su línea de autoridad, el gobierno nacional y local también, y el gobierno eclesiástico también. Vuestros pastores están llamados justamente para ello. Lo tercero que podemos ver entonces aquí es que debemos obedecer a las autoridades, ¿sí? El texto nos insta en lo que estamos meditando, nos dice: de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Viendo esta porción podemos notar entonces, cuando hablamos del matrimonio, en Efesios capítulo 5, verso 21 al 22 nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Eso es una línea de autoridad que también debemos obedecer. ¿Qué pasa si no la obedecemos? Hay consecuencias que vamos a cosechar, ¿sí? Y debemos ser cautos, cuidadosos para poder poner en práctica esta línea de autoridad que Dios ha establecido. Lo segundo que debemos hacer, obedecer a las autoridades, en este caso el gobierno nacional y local en la cual habitamos, ¿sí? Primera de Timoteo capítulo 2, verso 1-2 nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. En esta porción, el apóstol Pablo nos exhorta a que nosotros podamos orar, y no tanto quejarnos por nuestras autoridades, sino orar. Orar para que el Señor pueda verter su voluntad en ellos, para que ellos puedan hacer un bien común a la sociedad, gobernar con justicia para que podamos vivir quietamente, reposadamente y honestamente. Habiendo visto el matrimonio, el gobierno nacional y local, y ahora el gobierno eclesiástico, en Hebreos capítulo 13, verso 17 nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitirles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para vosotros. ¿Sí? Habiendo visto esto, notamos cuán importante es entender que Dios ha establecido autoridad aquí en la tierra. Dios ha establecido líneas de autoridad aquí en la tierra. Por eso debemos reconocer la soberanía de Dios en las autoridades. Ninguna autoridad hace lo que quiere, sino que todo aquello, por más malo que sea, está cumpliendo la voluntad de Dios. Tal vez nosotros no lo entendamos, sin embargo Dios todo ello lo va a girar para cumplir los propósitos que tiene para con nosotros y para la humanidad, ¿sí? Lo segundo, entender la línea de autoridad que nos rodea, que ya lo vimos, que es el matrimonio, el gobierno local y gobierno nacional y local, el gobierno eclesiástico, y todo esto tiene una finalidad: poner un orden en todo lo que vivimos, ¿sí? Y cuando uno de estos se quebranta, cuando uno de estos se deja de cumplir como tal, hay consecuencias que vamos a cosechar también, y debemos ser cuidadosos con cada uno de ellos, ¿sí? Finalmente, obedecer a las autoridades es digno porque Dios nos exhorta a hacerlo, nos pide que nos sometamos, nos pide que lo hagamos porque es una forma
de poder cooperar con aquello que Dios también ha establecido. Amado hermano, amada hermana, seguiremos meditando sobre las autoridades en los siguientes días, así es que pido que podamos seguir obedeciendo en orar por nuestras autoridades, ¿sí? Y por velar también por por sociedad a través de los matrimonios, que hoy en día es muy atacado, y también ser obedientes a vuestros pastores, porque la finalidad de ellos es que cada uno de nosotros seamos edificados adecuadamente conforme a la voluntad de Dios. Que tengan un buen día.